queremos hacer este repaso viendo aquellas variables importantes que indican más o menos la temperatura de este 2023, cómo va a estar este año a nivel global o a nivel local. Así que estamos atentos a esta presentación que nos trajiste. Bueno, ahí, sobre todo los órganos multilaterales, cuando hablan de la economía global, muchos, digamos, han bajado su proyección de crecimiento. Hoy en promedio hablan de 1,7, 1,8 a nivel global, cuanto antes, digamos, la proyección era entre 3 y 3,5. ¿Por qué esa reducción? Bueno, quizás por el tiempo y nos podemos centrar en la economía más importante, la economía más grande, la economía de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando un poco ahí? Y para poder llegar, bueno, de lo que podría pasar allí, cuál sería el impacto a países o a economías emergentes como la nuestra, si te parece, Gladys. Muy bien, arranquemos, ¿te parece? Bueno, lo primero es, en gran medida hay que recordar que Estados Unidos también tuvo a partir del año 2021 una inflación creciente. Los niveles de inflación, digamos, no se veían hace más de 40 años. Eso alarmó al gobierno, a las autoridades monetarias, eso alarmó a la población que veía que sus ingresos ya no le bastaban, no le alcanzaban. Y sobre todo recordar que una generación, si hablamos de 40 años atrás que no llegaba a esos niveles, para la memoria de los jóvenes sobre todo, bueno, era algo que prácticamente no existía. Esto que los precios, el nivel general de los precios aumente de una manera tan intensa y tan considerablemente, ¿verdad? Y eso que nos explicaste tiempo atrás acerca del mandato, en este caso, del Banco de los Estados Unidos, es que, bueno, no solamente la inflación, también el máximo nivel de empleo. Exactamente. O sea, un poco complicada esa doble función allí. Y que ellos veían como en el tiempo de la pandemia las condiciones sociales y económicas eran muy desfavorables. En gran medida ellos también hicieron que la política fiscal, es decir, el gobierno tiró muchos subsidios a familias y empresas, y también el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, hizo una política monetaria bastante expansiva, es decir, bajó las tasas de intereses casi a cero en su política monetaria, también hizo programas, digamos, de lo que se llama de expansión cuantitativa, es decir, compras de bonos a largo plazo, etcétera. Pero bueno, en gran medida, como decís, una inflación que empezó a crecer, que llegó en el mes de agosto sobre todo a 9,1%. Eso alarmó mucho, digamos, a la economía, a los mercados, y sobre todo porque, como decís, cuando el Banco Central de los Estados Unidos toma una decisión, ya sea una política monetaria expansiva o ya sea una política monetaria contractiva, eso no solamente se queda en Estados Unidos, sino que termina repercutiendo en el mundo. Paréntesis, porque me queda ahí una pregunta. Sí. Los Estados Unidos aplicaron estas políticas de subsidios solamente en ese 2020 o fueron extendiéndose a 2021 o incluso 2022? Es buenísima la pregunta. Fueron extendiéndose en gran medida hasta noviembre del 2021, cuando los niveles de inflación ya eran sumamente altos y donde, bueno, del punto de vista fiscal, en gran medida, en este caso el Partido Republicano en el Congreso empezó a poner trabas a los programas de desarrollo y de gasto que en este sentido el gobierno de Biden empezó a proponer, que al comienzo fue muy aceptado, después ya empezaron con trabas, porque la deuda americana, es un dato súper interesante, Gladys, entre el 2020 y 2021 la deuda americana ascendió a más de 4 billones de dólares, o sea, 4 millones de dólares. Eso, para que la gente tenga una idea, es prácticamente 100 veces más de lo que nuestra economía produce en un año. Lo que ellos se endeudaron en casi un año y medio. Alfredo, y con respecto a su PIB, ¿cuál es el porcentaje de esa deuda? El porcentaje de su PIB llegó a 128%. Ahora mismo están otra vez peleándose, o sea, en el Congreso. Una deuda por encima de su monto del PIB. La economía de los Estados Unidos está cerca de los 23, 24 billones de dólares y la deuda que hoy tiene es cerca de 31 billones de dólares. No estoy con esto queriendo impulsar mayor endeudamiento local, paréntesis, porque nuestra economía es muy diferente. No podemos comparar nuestra pequeña economía agrodependiente con una feroz economía. Cierro paréntesis. Exactamente, y el mercado lo percibe justamente con una economía muy segura, pero hoy están peleándose nuevamente por el techo de la deuda en el Congreso americano. Me parece súper interesante. Bueno, y vemos entonces cómo acá a lo largo de los años, acá la crisis de 2008, una deflación inclusive, cómo fue variando la inflación de los Estados Unidos
años, y acá vemos una caída ya en el 2022, llegando a unos niveles que están igual por Sí, encima. justo el cuadrito, nomás como dice un screen, digamos, que la audiencia me perdone si los textos, los cuadros están un poco sé en inglés. si te vamos a perdonar, vamos a pensarlo. Bueno, pero justo antes estaba 9,1 que llegó en el mes de agosto, pero hoy en el último informe de inflación, que es del mes de diciembre, es 6,5 interanual. Okay. Y esto para que la gente dice, bueno, cuando hay esta inflación, el Banco Central reacciona y endurece su política monetaria. Y es muy importante lo que vos mencionabas, Gladys, porque desde el punto de vista monetario, de hecho, la sociedad un poco le cuestiona a la Fed, porque ellos por mucho tiempo dijeron que la inflación era transitoria, con el tiempo se reveló que no era tan transitoria como ellos, digamos, en sus declaraciones así lo manifestaban. En el global vemos que el promedio más o menos de su inflación estaba por debajo de 4%, si consideramos desde el 2002, ¿verdad? Sí, y que la inflación baje es un alivio, sí, pero hay que recordar que la meta de inflación que tiene la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, es de 2%, por lo tanto, todavía la batalla o los desafíos siguen. Y ahí no amerita cambiar tu expectativa, es como que, bueno, no vas a poder llegar a esa meta, cambia nomás tu meta, como cuando arrancas el año y decís, voy a leer 120 libros y, bueno, lee 4 libros por lo menos, ¿no? No se puede aplicar algo así, según la realidad actual, digo, es decir, hoy Estados Unidos, después de lo que fue la pandemia, el impacto de la guerra, etcétera, etcétera, también tiene unos escenarios distintos. ¿No se replantea también replantear esa meta? Sí, está en cuestión nomás la autoridad, porque cuando un Banco Central trabaja con metas de inflación, la credibilidad de la institución es lo más importante, porque, de nuevo, cuando un Banco Central establece que su meta de inflación es 2%, no está diciendo ahora, y su política monetaria es para incidir en la expectativa de inflación de los agentes económicos en 18 y 24 meses. Entonces, ellos podrían, pero prácticamente es una manera de decir, no vamos a cumplir con lo que hemos prometido y manifestado.